Bueno, me enorgullece presentarles a la expresidente Mireya Moscoso, conmigo igual al doctor Manuel Cambra. Hoy se presenta el libro de los diarios íntimos del doctor Arnulfo Arias Madrid. Hace un momento les decía como presentación de esta obra, tal vez el libro más ambicioso para reescribir la historia política de la segunda mitad del siglo XX de uno de sus actores principales. Primero, bienvenida como siempre a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Coincidimos en una fecha muy importante en el día de hoy. Y no es porque quisimos que fuese hoy, día 10 de mayo, para presentar el libro. Es que el libro se termina y está listo para el 10 de mayo. Fechas que en la vida del doctor Arias hubo muchas fechas que coincidían, y esta es una del 10 de mayo, que nos hace recordar pues el año 51. Sin embargo, pues aquí en este libro, el hombre que vamos a presentar esta noche, a las 7 de la noche, Hotel Sheraton, Salón Gran Común, tiene todos los diarios, parte de la vida íntima del doctor Arias, porque el doctor Arias no era una persona que se sentaba a conversar con cualquiera y decirle, esta es mi preocupación, mira lo que me está pasando, tengo problemas económicos, tengo problemas de salud. A nadie se lo decía. Sin embargo, Él no tuvo nunca un confidente. Jamás. Él decía, yo no tengo amigos, yo tengo conocidos. Y siempre me decía a mí, no digas mi amiga, di conocida. Yo me imagino que era porque había sido traicionado tantas veces que él no podía confiar en nadie. Y él a veces decía, yo voy caminando y miro hacia atrás y veo que hay una sombra y hasta dudo que sea mi sombra. Así pasaba porque pues las traiciones a él le afectaban mucho. Sin embargo, en este libro, aquí podemos ver parte de los diarios que él escribió con su letra y puño. El año 56, 67, 35, 55, pero todos sus diarios están esta noche, se van a presentar en el Sheraton. Y hace 28 años que yo tengo esos libros guardados. No quería sacarlos porque yo sentía que era su privacidad y que yo no podía estarla divulgando. Sin embargo, cogí un día un diario, empecé a leerlo y lloré por ver las cosas que él nunca me dijo a mí, porque él prefería decírselas a su diario para no preocuparme a mí. Y llamo al doctor Cambra y le digo, doctor, yo quiero que usted lea estos libros, porque yo creo que el país necesita conocer al hombre, porque en Panamá conocen al político. Arnulfo Arias fue el político más grande que ha tenido este país. 5 veces candidato, 5 veces gana, 2 fraudes, 3 exilios, de manera que son 5 décadas que hay en la vida de Arnulfo. Y el doctor Cambra muy gentilmente va a la casa porque le dije, estos libros tienen que leerse en mi casa, estos libros no pueden salir. Donde salen no entran más. Ellos no conocen la calle y no van a conocer la calle. Y él ha estado 2 años trabajando en esto, porque esto no es una improvisación, 2 años, y qué feliz que hoy 10 de mayo, se haga la presentación del libro, conociendo al verdadero Arnulfo. Doctor, vamos a hacer el recorrido cronológico, porque veo que está en los diarios de los 30, y yo siempre he tenido la curiosidad de saber qué le pasó a Arnulfo con el grupo de acción comunal, que terminaron como el Rosario de la Aurora. Ah, sí. Bueno, los diarios comienzan con el de 1935. Hay un lapso después de ese diario hasta 1954 en que la señora Mireya no tiene esos diarios. Mi tesis es de que esos diarios, posiblemente el doctor, además de sus libros y otras pertenencias, estaban en la finca de Arcoíris en 1968. Es decir, ¿sí existieron los diarios? Sí existieron porque han aparecido en manos de terceras personas. Okay. Hace unos años atrás a la señora le ofrecieron vender 2 diarios, y no voy a comprar eso es del doctor Arias, y se lo devolvieron. Entonces,
Es más, yo pienso que posiblemente el doctor Arias haya comenzado a escribir diarios antes del 35, ¿Quién quita? pero no los tenemos, no los tenemos. Entonces, hay muchas cosas que se han escrito sobre él de acción comunal que ojalá las pudiéramos comprobar Hay de la mano coincidencia. de lo que él escribía. Hay coincidencias con el requiem a la revolución de... De Conteporras. Hay bastantes, hay algunas inexactitudes, hay algunas cosas que hay que investigar más. Pero el libro de Conteporras es bueno, ¿no? Pero este libro le hace una justicia al doctor Arias porque lo desnuda. Lo desnuda ya que si él estuviera aquí ahora mismo me dice, usted es un irrespetuoso. Usted ha divulgado todo lo que yo escribí. Porque él escribía, mira, era minucioso. Él escribía día por día, sábados y domingos incluidos, y escribía de todo. Quién lo visitaba, con quién se reunió, cómo le iban los negocios, qué pasó en tal lugar, acontecimientos históricos, sus experiencias con algunas personas y cuestiones muy íntimas de él como hombre. Entonces, yo tuve que meterme en eso, leer día por día, grabarlo, hacer transcripción y hacer una recopilación de lo más importante, porque si hubiera puesto todo lo que dice ahí, sale en un libro, sale en Una enciclopedia. una enciclopedia. Pero salió lo más importante y afloró eso que la señora Mireya buscaba, enseñarlo a él como era, un hombre sencillo, un hombre que era arcano, era secreto para los demás, pero para sus diarios ahí escribió muchas cosas que incluso la señora Mireya desconocía. Yo lo comentaba en radio hace poco, cuando yo comencé a leer los diarios donde él conoció a doña Mireya en 1964, él se refería a ella como MDP. Pero ¿qué es MDP? Yo dije, ¿qué es MDP? Oye, y más adelante, leyendo los diarios, sí, ya él decía muñeca de porcelana. Cuando yo transcribí eso y se lo mandé a la señora Mireya, la señora Mireya se puso a llorar. Pero si él nunca me dijo así, que claro, no le dijo eso, no le dijo muchas cosas que él escribía allí. Y ella lo sabe, y ella lo vio, y por eso es que ella eso le llegó tan profundo, porque hay cosas que él no manifestaba. El exilio, Fernando, el exilio fue duro. El exilio es duro para todo el mundo. Para el que se vaya es duro. Pero se tergiversó. Hay gente que decía que ellos vivieron un exilio dorado. Oye, él vivía con una pensión de $450 en el 1972. Cuando se casó con la señora Mireya le subieron $50. Él me decía, oye, gracias, me diste $50. Sí. Oye, y entonces lo más admirable, ¿no? Es que tú lo ves ahí cuando estaba deprimido, lo lees cuando estaba deprimido, cuando estaba llorando. Claro que sí, esa lejanía del país, lo que estaba sucediendo aquí, los engaños que le hacían los gringos a cada rato. Los gringos no se fue huyendo de aquí, él se fue porque los gringos lo mantuvieron allá. Y que lo sepan, Arnulfo cuando se refugió en la zona del canal, cuando cruzó a la zona del canal fue para decirle a los gringos, ustedes han hecho esto. Este golpe ustedes los están respaldando. Y él hizo planes para irse secretamente disfrazado para Chiriquí, porque se iba a meter en la montaña con los señores, los muchachos que estaban metidos allá. Así, señor. Y los gringos parece que el sistema lo tenían vigilado. No. Usted no se va y El lo 11 de montaron en octubre, avión. él, por ejemplo, lo escribe en su diario. Todo lo que tiene. Ahí está. El 11 de octubre, como él no podía escribir en su diario, lo que usó fue estas hojitas. Ahí está la Si historia. tú ves aquí dice 11 de octubre del 68. Ahí está el golpe. Y luego siguió escribiendo en estas hojas. Él escribe todo. Describe cómo fue todo, ¿no? Eso es lo único que yo tengo del 68. Porque hace unos años, Ajá. doña Mireya y yo hablamos sobre ese día, ¿sabes? Y él debía saber qué estaba pasando, qué se estaba fraguando.
decir, traer al señor Díaz Duque, salir de un factotum como lo era Bolívar Vallarino, jubilar a la plana mayor de la policía. Yo creo que el ruido de sable siempre se escucha lejos y cerca. Es más, quiero decirte más, Fernando. Mira, para otro ensayo biográfico que hice, estuve metido en la Biblioteca Nacional por mucho tiempo, revisando los periódicos entre 1964 y 1968. Yo no sé por qué yo detecté el movimiento de todos esos oficiales que estuvieron involucrados después en el golpe contra el doctor Arias, que fueron colocándolos estratégicamente en posiciones dentro del escalafón de la Guardia Nacional. Repito, en posiciones estratégicas. Colón, Chiriquí. Todos están ahí, las fotos de todos ellos. Y eso se venía dando desde hace rato. No, los gringos y los embajadores que ellos han tenido aquí siempre le ponían la atención al doctor Arnulfo Arias. Y hay un documento muy importante en el libro, desclasificado. ¿Cuál? Que habla, ahí está, habla de todo, cómo sucedió eso y cómo ellos fueron vigilando al doctor Arias, como plan de contingencia de corto alcance de marzo hasta mayo de 1968. Sí. Digo, ellos lo venían siguiendo y el doctor Arias, acuérdate que entre el 64 y el 67 hubo una negociación de los tratados 3 en 1 y el doctor Arias fue parte de los fundadores del Frente Unido, que se opuso a esos tratados. Y los gringos, él no iba a firmar ese tratado. Por ejemplo, Guillermo Sánchez Borbón, en el libro de La Serpiente de Cristal, habla que Arnulfo lo tumba la asamblea en 1941 y trata de hacer una asamblea a su imagen y semejanza en 1968. Y como se lo tumba a la policía en 1951, esa experiencia ganada la lleva a 1968 y por eso pues ocurre lo que pasó en la asamblea y por eso ocurre lo que pasó en la policía. Él, por ejemplo, supongo que sí, estaba listo para ser presidente en 1964, cuando le hicieron el fraude con Marcos Robles. ¿Cómo se apaciguan las aguas después de un fraude electoral como ese? Él se retiró a su finca. Él se retiró a su finca, pero nunca se desvinculó de los vaivenes de la política. Pero él no perdonó eso. Él no perdonó eso, pero se lo tragaba. Se lo tragaba. Y durante todo ese tiempo, entre el 64 y 68, cuando el gobierno de Robles entra en crisis, le mandaban mensajeros. Él lo escribe en su diario. Aquí llegó fulano de tal que Robles quiere reunirse conmigo. Él nunca dejó de tener alguien, una liazón. Por ejemplo, lo que es Jorge Rubén Rosa, la persona que... Una de las personas, sí, habían Robles. otras también. Hay nombres, en el libro se mencionan nombres. ¿Cómo sale también cómo se negocia con Chiari la vuelta de sus derechos constitucionales? Él no la negocia. Él no la negocia. Él no la pide. No la pide. No pide nada, absolutamente. Y yo me permití incluir un relato que hizo Jorge Rubén Rosas en su libro, que presentó él, La huella de mis pasos, creo que se llama el libro, que es muy minucioso, es muy esquemático y lo explica todo muy bien. Jorge Rubén Rosas comenzó a caminar de la mano, políticamente de la mano del doctor Arias, apenas el doctor Arias puso los pies en 1939 en Panamá y anunció la doctrina panameñista en la Plaza 5 de Mayo. Y él comenzó desde ahí, se inscribió en el primer partido, después en el Partido Revolucionario Auténtico que fundó después. Uno de los primeros en inscribirse fue Jorge Rubén ¿Cómo Rosas. termina entonces en la otra cara de la... Bueno, cuando en 1960 el doctor Arias decía que no se va a participar en política, el partido no participa en política y retiran la candidatura que había en ese momento, creo que era de su suegro, no me acuerdo, de Linares, de Enrique Linares. Muchos que tenían aspiraciones políticas formaron nuevas toldas, pero siguieron su amistad y su relación con el doctor Arias. Tanto es así que Jorge Rubén Rosa en 1960 es el que tiene la iniciativa para que de la Asamblea devolverle los... ¿Cuál estilio es más amargo? ¿Cuál es el reciente más, el de los 70 o el de los 50? Yo creo que
el amargo fue el de 1968 a 1978. Doña Mireya, usted lo puede decir Sí. mejor que yo. Claro que sí. Los exilios de él en los años anteriores no habían sido tan largos como este último. Fueron 10 años que nosotros pasamos en los Estados Unidos y como usted lo dijo, doctor, no fue un exilio dorado, fue un exilio con muchas dificultades económicas. Sin embargo, él siempre tuvo la esperanza y me decía todos los días, vamos a regresar, vamos a regresar. Y Fernando, cuando tú estás en un exilio y tú pasas 2 años, pasan 3 años, tú todavía tienes la esperanza. Eso es lo que yo tenía, la esperanza. Y pasan 5 años y pasan 7 años, ya yo dije, no vamos a regresar más. Pero él sí, él era todos los días constante, me decía, no te pongas triste, que vamos a regresar a Panamá pronto, vamos a regresar a Panamá pronto. Y él tuvo dificultades en su salud. En el año 69 le da un infarto. Estamos en Washington, el primer infarto que le da. Luego, ya estando en Miami, él sufre de su visión. Tuvo 3 trasplantes de córnea, ninguno de los 3 le pegó, él quedó ciego por un ojo. Y así, su salud iba minando. Pero estuvimos ahí 10 años y al fin regresamos. ¿Y cómo regresamos? Con esas miles y miles de personas que lo vitoreaban ese día y que le gritaban presidencia, presidencia. Y él en Santana, él me dice, la presidencia no vale una sola gota de sangre de ningún panameño. Si nosotros vamos a la presidencia, los van a masacrar, los van a matar a todos. Así que esto no vale la pena. ¿Cómo es cuando uno baja, es decir, la euforia, el día siguiente, el 11 de junio del 78, ya cuando tiene que uno poner los pies en la tierra, volver a casa, los negocios destruidos totalmente? Completamente. El 11 de octubre. No, el junio, cuando vuelven del exilio. Cuando volvemos. No, por supuesto. Aquí llegamos y esa noche dormimos en la casa de Jorge Pacífico Adame por temor a que lo fueran a buscar para meterlo preso. Y un dato muy curioso, don Jorge y su esposa Yolanda nos dieron el cuarto de su hijo Romel, que tiene una cama redonda. Entonces, doctor, que aquí esta noche van a dormir ustedes allí. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, me dice, Mireya, despierta, que nos vamos, porque en esta cama redonda yo no he podido dormir en toda la noche, los pies me guindan. Y no, mejor si me van a buscar preso, que no me cojan en mi casa. Y de allí nos fuimos. Y tuvimos muchas semanas de incertidumbre, porque decía, hoy lo van a buscar, hoy lo van a meter preso. Y hubo un día que lo llamaron como a las 12:30 de la noche, le dijeron, doctor, váyase porque va la guardia para allá. Fuimos, había una señora que le había dicho, doctor, a la hora que sea que usted sienta que tienen peligro, véngase acá y nosotros los escondemos. A la 1 de la mañana salimos los 2 solitos para esta casa y cuando llegamos allá, toco el timbre y nadie sale. Vimos una persona que abrió una cortinita, miró, se dio cuenta que éramos nosotros y volvió y cerró la cortina y nada. Entonces él dijo, bueno, no volveremos a tocarle puerta a nadie. Si nos toca ir presos, vamos a ir presos, pero no pidamos más nada porque el miedo es terrible y yo no le quiero causar daño a nadie. Vivimos en esa incertidumbre. Lo cierto es que en 1978 Arnulfo tenía 77 años, que es como tener ahora 102 años. Es decir, cuando la esperanza de vida del país eran 60 y pocos años. Sí. Es decir, ya era alguien que nunca perdió el contacto con la realidad. Es decir, siempre tuvo los pies sobre la tierra a pesar de esa edad. Te digo algo. Aquí en uno de sus diarios lo dice, doctor. Sí. Él, mira, en el exilio él tuvo que lidiar con 2 situaciones. Él recibía noticias de Panamá por medio de mensajes, gente que viajaba, lo llamaban a veces de ciertos teléfonos y le contaban cosas y le decían, oye, esto está acá revuelto, esta gente se está cayendo, esta gente, doctor, prepare la maleta que viene para Panamá. Y por el otro lado, los americanos que le mandaban a cada rato emisarios
Mira, él no dejó de reunirse con funcionarios, altos funcionarios del gobierno estadounidense, que le mandaban mensajes y les decía, y algunos hasta lo alentaban, no, 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 en tal lugar esto se ha decidido que usted vuelve a Panamá. Y le decían, no, que eso es cuestión... el monstruo de varias cabezas que es el Exacto, gobierno de entonces, Estados exacto. Entonces, el doctor Arias tuvo que lidiar con eso y él tenía sus pies bien sentados. Él nunca creyó en nada de esas cosas, pero no perdió la esperanza de venir a Panamá. Tanto es así que jamás le demostró eso a los exiliados. Él fue como un tótem, él fue como un guía. El padre, ir a Miami a hablar con Adolfo siempre fue ¿Quién? parte del ritual. Ah, del exilio. sí, sí, incluso ahí en el diario se citan Hay varios nombres aquí. varios nombres Personas que iban. y la intención que hubo de una vez de alguien, creo que fue Torrijos, de reunirse con él, de conversar con él. Hay, por ejemplo, no sé por qué, todos los presidentes panameños, el primer viaje o es a Colombia o es a Estados Unidos. En 1968, Arnulfo decide ir a Francia. ¿Qué buscaba él con De Gaulle? ¿Qué hablaron? ¿Qué hubo entre él y Charles de Gaulle? Bueno, eso no sé, ya te digo, en el 68 no hubo diario. Pero fue muy interesante ese viaje a Francia. Yo imagino que fue a buscar información. Sé que uno de los proyectos que él tenía pensado era convertir la bahía de Panamá en algo así como Hamburgo, el puerto de Hamburgo. Ese era uno de los que lo iba a implementar por medio de un amigo de él, fue ministro Jorge Sanchís, que fue ministro de Obras Públicas. Efímeramente, pero ese era uno de los planes por el cual fue a Europa, fue a Francia definitivamente, pero traía unas ideas fabulosas para Panamá, para el desarrollo. ¿Por qué esa elección fue se demuestra lo complicado que fue la elección de 1968? Oh, sí, hay datos interesantes. Ya te digo, aunque el libro no es político, no pude dejar de sacar al doctor Arias de esa etapa que él ocupó en 5 décadas. Esa simbología del agua, ¿se explica él en algún momento por qué, de dónde sale esa? Él lo que decía era que cada vez que había un acontecimiento importante siempre llovía, que eran bendiciones del cielo. O sea, él era muy en los simbolismos. Y la historia, desde que él nació, Sí. coincide en muchas cosas. ¿Te puedo cortamente decirte algo sobre el 11 de octubre? A ver. Cuando él nació, 15 de agosto de 1901, Panamá estaba en medio de la guerra de los 2000 días. Él estaba en Peronomé. En esos días, Victoriano Lorenzo amenazó con tomarse a Peronomé y le dijo, salgan todos de ahí los conservadores. Era un bastión conservador, claro. Su familia era conservadora. El día ese salieron en caravana hacia el puerto del Gago, a abordar 2 barcos de esos de la época que los traían a Panamá. Llegando al puerto del Gago, las familias conservadoras y los soldados conservadores se encuentran a un grupo de guerrilleros liberales y los matan, desobedeciendo las órdenes del general Núñez Roca, conservador, no los tocaran, los ponían prisioneros. Esa acción irrita tremendamente a Victoriano y Victoriano decide atacarlo. Se forma la balacera. El padre de Arnulfo Arias coge a los niños, a su esposa y los mete en un ranchito esos de quincha. Pero la balacera era tan grande que el hombre rompe la pared de atrás para sacarlos, meterlos por el monte, pero una bala le roza el vientre de Arnulfo Arias. Wow. 11 de octubre de 1901. ¿Simbólico? Hombre. Lo raro es... Y hay otra, pero esa te la dejo para cuando leas el libro. Un hombre de una montaña, realmente de un pueblo perdido en medio de lo que era Centroamérica en ese momento, termina en Chicago y en la Universidad de Harvard. Porque su mamá, en esos tiempos, ya era viuda, había recibido una herencia, unas tierras, las vende y ella decide, yo mando a mis hijos a estudiar. Porque esa era la aspiración de todos los padres en esa época. Hombre, no había universidad, claro. Entonces ella se muda para Panamá, a la casa de una hija que estaba casada con un americano. Y manda a su hijo, Arnulfo, y a una de las hijas
para Estados Unidos junto a la hermana casada Con el americano. con el americano. Y allá comienza a estudiar en la escuela, en Harwick, y después él pasa ya a hacer sus estudios en la Universidad de Boston y en Harvard. En Harvard. Y termina en el hospital de Boston haciendo una... Habla de su relación con Hermodio Arias en su libro. Muy poco, pero sí, bueno, se lleva En bien. los años 30, Sí. 35 o 39, habla de su hermano. Sí, cómo no. Cómo no. Había una diferencia de edad, pero definitivamente sí. Pero él sí hablaba. admiraba mucho Admiraba a su mucho hermano. a su hermano, mucho. Bueno, lo cierto es que habrá develaciones y habrá, como siempre, más sorpresas y No, muchos yo sorprendidos. le digo a doña Mireya que hay todavía para cortar, Sí. tela para cortar. A usted, Bueno, por ejemplo, ¿qué fue lo que más le asombró, doctor Cambra? Chuleta, que tantas cosas, la sencillez de él, de un hombre, uno lo tenía en un pedestal, en el pedestal que tú quieras. Si tú lo querías, tú lo ponías en un pedestal de oro. Sí. El que lo odiaba lo ponía en un pedestal de otra cosa. Pero era un hombre que estaba en el firmamento de los líderes de América Latina. Expresidente, había sido derrocado 2 veces. Más parece un caudillo del siglo XIX que Exacto. un presidente del siglo XX. Bueno, la cuestión es que es un hombre que, Chuleta, en el exilio dorado, se ponía a barrer, a cocinar, a limpiar la casa, a trapear, a hacer jardín, a cocinarle al perro. Pero era un hombre súper metódico, ¿no? Sí, Pero completamente. Pero mira, al detalle. Yo te digo, él fue muy, muy acucioso en escoger las palabras y escribir los diarios día a día. Yo digo, yo no podría hacer eso. Eso es un trabajo tedioso, sentarse toda la noche a escribir lo que me pasó en el día. Y sobre todo interpretar, porque él escribía mucho con siglas. Entonces ahí, ¿qué es BM? ¿Qué es esto? BM. BM era la casa de Carrasquilla, Villa Monterrey. Así se llama la casa Carrasquilla. Sí, le decía Villa Monterrey. Villa Monterrey. Mira tú. Que no era ninguna villa. No era ninguna villa. ¿No? Entonces, ¿qué otra cosa admiraba de él? Callado, sufría, se tragó todo lo malo para no demostrárselo a los que estaban de lado. Debilidad. Qué responsable de un líder con la gente que estaba con él en el exilio. Cuando muere su madre acá, el exilado, Ujú. también Él lo refleja ese sufrió dolor. siempre. ¿Qué le dijo a usted el día que se iba a casar? ¿Qué le dijo a usted? Me dijo, he tenido 3 grandes amores en mi vida. La primera, mi madre, que ya murió. La segunda, Ana Matilde, que ya murió. Y la tercera, mi patria. Wow. Si tú quieres casarte conmigo y vas a sufrir lo que yo sufro por mi patria, te casas. Si no, no nos casamos. Y claro, ¿quién no se quería casar con Arnulfo Arias? Tenía ese magnetismo cuando entraba a los lugares. Así es. Óyeme, ese magnetismo trascendía. Aquí fue cuando se fue con su hermana a estudiar Mira, a esta edad. Fernando, el magnetismo de él trascendía más allá del exilio. Mira, hace poco Aris Di Casa, que estuvimos con él, el diputado, nos contaba de que había una gran dirigente panameñista en Chorrera. Chorrera. Y estando ellos en el exilio, allá la fueron a buscar para, tú sabes, darle y que no sé qué. Y la señora se mantenía vendiendo billetes. Y él decía, no, yo espero a que mi líder regrese a Panamá. ¿Quién puede hacer eso? O sea, el magnetismo de Arnulfo Arias para que un grupo de hombres en 1968 hayan dejado sus fincas, Sí, sí, su todo. familia, sus sembradíos, sus pertenencias para meterse en una montaña fría con armas de rifle 16, rifles 22, a enfrentarse a la Guardia Nacional, porque creían que el doctor Arnulfo Arias tenía el derecho a ser presidente de la República. Dime, búscame un líder en Panamá que haya hecho eso, que haya provocado eso. No hay nadie. Bueno, yo creo que eso y más Uf, hoy se pone en venta. Ya se puede Hoy comprar también por ya- Amazon. Ya se puede comprar en Amazon. Así que a los que quieran, pues doctor Cambra, Mireya, gracias por estar gracias a ti, aquí. Fernando. Yo creo que solo un aperitivo de lo que van a tener con esta obra de Arnulfo Arias, el hombre.